hay un elemento que considero, bueno, de toda esta parte que hemos visto, que también les sugiero que puedan practicarlo de forma individual, y tiene que ver con la elaboración de los instrumentos. O sea, tienen que aprender de alguna manera a trabajar y poder elaborar los instrumentos. Como les decía, a partir de este no es lo que estoy enseñando ahora. Como les decía, entonces, el tema de la operacionalización de la variable, que fue lo último que vimos, que hicimos un ejercicio que me pareció que, bueno, aportaron bastante bien en la idea central de la operacionalización de la variable, y espero que, bueno, eso les pueda haber ayudado al menos a entender un poquito de cómo se desglosa las diferentes variables en sus dimensiones, ¿ya? En sus diferentes dimensiones, tanto los ejemplos que pusimos en la presentación, como también el que hicimos como forma de práctica acá en el grupo. Entonces, el otro elemento que te quería comentar es que a partir de esa operacionalización de la variable, tienen que construir los diferentes instrumentos que encuentro desarrollando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo construimos esos instrumentos? Lo vamos a construir a partir de lo que hemos mencionado en cada una de las partes de la operacionalización de la variable. Por tanto, en ese instrumento que ustedes definan, si va a ser una encuesta o va a ser ¿cómo se llama? O una ficha de datos, o el instrumento que ustedes vayan a desarrollar o una guía de observación, eso lo van a definir ustedes a partir del cómo voy a buscar los datos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que identificar qué tipo de instrumento voy a utilizar para darle salida al objetivo que usted se proponga. Por ejemplo, el objetivo número 1, yo me propongo buscar los datos o ir a indagar los datos a partir de una encuesta. ¿Ya? Tú lo definiste porque ese es el instrumento que se acomoda a ese objetivo que hemos planteado. ¿Está bien? Entonces, a partir de ese instrumento, a partir de ese instrumento, ahí se deben recoger todos los elementos que están en la operacionalización, tal como está en la operacionalización. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si en la encuesta, como vimos en el objetivo, en el ejemplo del objetivo, ¿no ves? Que era describir las características generales de los docentes, y una de las variables era la edad, otra de las variables era el sexo, y la otra variable era la experiencia y lo de posgrado. ¿Ya? Tenemos esas 4 variables, y estas 4 variables las hemos definido que las vamos a buscar con el instrumento que es con la técnica que es una encuesta, ¿no ven? Y la técnica de la encuesta, y el instrumento es un formulario o un cuestionario, ¿no ven? ¿Sí? Ya lo definimos. Este es mi objetivo, estas son mis variables, tengo el objetivo, estas son mis variables, y este es el instrumento que lo voy a aplicar. ¿Ya? Entonces, estos 4 elementos tienen que aparecer en ese instrumento, en esa encuesta. ¿Ya? Le podemos poner, por ejemplo, un título a esta primera parte. Como es el primer objetivo,
¿Qué le ponemos acá al instrumento, a la encuesta? ¿Ya? Voy a ponerle 1A, depende de la estructura que quiera la encuesta. Vamos a poner aquí el título de características generales de docente X. ¿No ven? Si ustedes buscan el objetivo, ¿qué es lo que dice? Características generales del docente. ¿No ven? ¿Lo dice o no lo dice? Según el ejemplo, usted no tuvo, pero bueno, era el objetivo que nos estaban planteando y estas son las variables que salieron de ese objetivo. Características generales del docente. ¿Sí? Ahora, cuando yo vaya a poner los datos acá, no me puedo inventar otros datos. Los datos que vamos a colocar acá, en este caso, los puntos, va a ser, por ejemplo, en el caso de la edad, dijimos que era, vamos a poner el ejemplo que nos dio la profesora, ¿no ven? De uno menores de 30 años, mayores de 30 años. Supongamos que esto ha sido la escala que hemos definido, ¿no ven? La escala que hemos definido en ese instrumento. Entonces, aquí, en el instrumento, vamos a colocar la edad y vamos a poner menores de 30 años y los mayores de 30 años. Le ponemos aquí, no sé, un cuadrito o algo así, entre más bonito sea, o como ustedes quieran, lo pueden desarrollar. Pero ya sabemos, cuando tú apliques esta encuesta, cualquier persona que vaya a responder la pregunta se va a acomodar a uno de estos grupos de edad, a los menores o a los mayores de 30 años. En mi caso, yo soy mayor de 30 años, entonces lo pongo aquí, mayor de 30 años. ¿Ya? Pero no es que yo, si puse una escala en mi operacionalización, voy a colocar aquí la que yo quiera. O sea, tengo que traerlo de aquí y colocarlo aquí en la encuesta que estoy haciendo. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Seguro? Dijimos que era femenino y que era masculino. Entonces ponemos un cuadrito femenino masculino y ahí tenemos la otra idea. Si hablamos de experiencia laboral, entonces estamos hablando que son de 1 a 10 años, de 10 años a 11 años, más de 11 años. Supongamos que eso fue lo que definimos. Lo que definimos es la operacionalización, lo traje de la operación y lo coloco, está igual. Y en el posgrado igual. ¿Cuál es la maestría que hemos tenido? Especialidad, diplomado, doctorado. ¿Ya? Igual, los cuadritos, algo así, simple si quieren. Algunos tienen otros modos de hacerlo, lo pueden hacer de otra forma. Entonces, si yo hice maestría, que fue el último, o sea, es el que hemos, con el caso de ustedes, por ejemplo, todavía no son máster. Entonces no pueden poner aquí máster, porque es curso vencido, ¿ya? Curso vencido. Entonces, supongamos, yo soy especialista, pero puede ser que algunos hayan hecho alguna otra maestría, si lo pueden señalar, ¿ya? Lo pueden señalar. ¿Sí? Depende también de lo que estemos preguntando acá. Entonces, lo que quiero decir que esta encuesta o este cuestionario es el reflejo de la operacionalización de la variable. ¿Sí? No se inventen más nada. Si ya ustedes definieron que en el instrumento estas son las variables del primer objetivo, lo van a colocar. ¿Sí? Segundo objetivo. No sé, el objetivo X también hacen el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Hacen el mismo procedimiento y se traen lo que está en la operacionalización y lo colocan acá. Objetivo número 3, hacen el mismo procedimiento y desarrollan el objetivo número 3. ¿Ya? Para entenderlo mejor, yo les sugiero para que se entienda mejor que si pongan, por ejemplo, si este es parte del objetivo número 3, que son las características de 1, disculpen, que coloquen aquí este subtítulo. ¿Ya? O hay personas, hay encuestas, o hay instrumentos que ponen, por ejemplo, datos personales,
datos generales, pero todo va a depender del objetivo que usted se plantee. Si por casualidad tenemos aquí nivel de conocimiento, por ejemplo, nivel de conocimiento, como un objetivo, supongamos que sea un objetivo número 3, de la misma manera ponemos el título de conocimiento sobre metodología, ¿no ven? Entonces, vamos a buscar cómo operacionalizamos este objetivo y vamos a colocar acá lo mismo que pusimos en la, ¿cómo se llama? En la operacionalización de variables. O sea, es una continuación de otro, o sea, uno tiene relación con el otro. Por eso le decía la importancia del objetivo, problema, objetivo, variables, operacionalización, ¿no ve? Instrumento, resultado, conclusiones. Como pueden ver, todo el proceso siempre van a tener pasos lógicos y van a seguir los mismos pasos, ¿de acuerdo? A partir de aquí que tenemos objetivos 1, 2 y 3, en las variables voy a definir las variables del 1, el 2 y el 3. En la operacionalización voy a colocar el mismo orden por objetivo. Operacionalizo por objetivos, ¿ya? Lo operacionalizo por objetivo. El mismo orden lo vengo aquí a la operacionalización. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? ¿Les queda claro? O sea, esos pasos hay que seguirlos. Aquí se me quedó algo importante, que es el marco teórico. ¿Lo ven? Lo dejé de último por eso mismo, porque eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? La justificación ya es otro elemento, pero que no tiene estos órdenes, o sea, no tiene esta secuencia de orden, ¿lo ven? Solo justifica a partir de una redacción que tú haces y expresa cuál es la propuesta, explica para qué te sirve la investigación según la conveniencia, ¿me entiendes? Pero también entra, o sea, la justificación entra en el modelo de la tesis, en el modelo de la investigación. Pero estoy explicando que estos elementos que están acá tienen el mismo orden de principio a fin. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sugerencia? ¿Sí? Sí, haga. En la parte de cuestionario, ¿cuándo va a cerrar y abierta? ¿Cómo? ¿Cuándo va a cerrada y abierta? Eso depende de la característica de la encuesta, ¿ya? O claro. O sea, cuando tú clasificas, por ejemplo, un cuestionario tú lo puedes decir se puede clasificar de diferentes formas. Lo puedes hacer con preguntas que son abiertas. Pueden ser preguntas que son cerradas y también opción múltiple. ¿Saben cuáles son las opciones múltiples? ¿No ven? Cuando colocamos, por ejemplo, la opción A, opción B, opción D o todas las anteriores, ¿ya? En relación a un concepto, ¿no ven? Y entonces usted, disculpe, define, por ejemplo, definición de metodología, ¿ya? Y aquí pone el concepto de metodología y pone un concepto, por ejemplo, que sea el correcto y lo demás lo pone incorrecto. Entonces tú señalas la correcta, si la conoces. Eso es cuando es opciones múltiples. Ahora, cuando son preguntas cerradas, es preguntas si es sí o es no, solamente. ¿No ven? Abierta es cuando tú tienes que desarrollar. ¿Sí?
Entonces, eso es algo que vos lo defines según el modelo que tú quieras desarrollar dentro de la investigación. Y depende mucho también, depende mucho de qué, de la escala que usted está colocando. ¿Sí? De la escala que usted está colocando. ¿Se entiende? ¿Existen tipos de variables? Existen tipos de variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Entiendes? También en la operacionalización, ya que lo dice, en el cuadro de la exponencialización, a muchos autores y muchas universidades también lo ponen variables y ponen tipos de variables. Seguramente lo han escuchado, ¿ves? Los tipos de variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¿No ves? Puede ser cuantitativa o por ejemplo, la edad cuantitativa, ¿qué cosa es? Como son números, o lo vamos a representar en números. Y son cualitativas cuando en valores. ¿No ves? Ya. Vamos a poner la edad y vamos a poner el sexo. ¿La edad es cuantitativa o es cualitativa? ¿Eh? Es cuantitativa. ¿Por qué? Porque la vamos a representar de esa manera, ¿no ves? La vamos a representar de esa manera. Y el sexo es cuantitativa o es cualitativa. Es cual, ¿no ves? ¿Por qué? Porque la vamos a representar solamente en carácter femenino y masculino. En el caso de la edad, vamos a poner en rango de numérico, ¿no ves? Lo vamos a hacer en forma numérica. De 1 a 10 años, de 10 a 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero es cuantitativa y es cualitativa. En este ejemplo que usted nos ha dado de describir las características del personal, describir las características no sería una variable. Sí, es la variable macro. ¿Ah? Es la variable macro y esta se divide en unidades de cada. Pero esta también se la puede desglosar. También se hace, es la variable llamada variable dependiente, ¿no ves? Y las otras son ¿qué? Variables independientes. Y entonces nosotros lo que estamos personalizando son estas caras. ¿Ya ves? Pero es importante Sí. operacionalizar la variable. Sí, mira, hay quien hace la operacionalización aparte, tanto de la variable dependiente que de la variable independiente. La variable de efecto y la variable de causa y efecto. Cuando hablaba de tipos de preguntas a niveles sesgados, función múltiple, ¿se puede trabajar con preguntas inferenciales? Más o menos, ¿será que, por decir así, medio dudosas? Sí, se puede. En realidad las inferenciales están relacionadas también con la evolución múltiple. Son dudosas por lo general. Tú tratas de crear la duda sobre un ejemplo de un concepto correcto. Tú vas a colocar otro concepto parecido, solamente lo que va a cambiar va a ser una palabra o una condición o algo así, y se desarrolla, ¿no? De esa manera. ¿Está bien? Entonces, como le decía, esto es muy importante a la hora de hacer un instrumento. Esta técnica se puede desarrollar también para otros instrumentos, como la ficha de datos, que la ficha de datos es La ficha analítica. también, y eso se puede obtener. Y por lo general, las fichas que son historias clínicas, por ejemplo, en el caso de medicina, o algún otro instrumento que apliquen alguna otra especialidad, ya tienen determinadas las variables que se van a medir. ¿De acuerdo? Van a encontrar en la misma historia clínica una descripción. Quiero que sea femenino masculino, por ejemplo, la patología, aparecen las patologías para que tú la marques, y entonces lo único que tienen que hacer es marcar la patología, por ejemplo, y llevarla acá a la operacionalización que estamos haciendo. O sea, nos ayuda bastante en ese sentido. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar en este punto que me parece que es muy importante,
aparece en la lista de presentación, yo tengo un resumito acá del marco teórico. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Según lo que ya ustedes conocen, lo que hemos hablado en estos días, ¿qué es el marco teórico? ¿O cómo definen ustedes el marco teórico? Pues son los fundamentos legales que nos basamos para hacer la investigación. Son los fundamentos legales para realizar la investigación. ¿Está bien? Otro criterio Y la teoría base. es la teoría base para la investigación. ¿Usted qué dice? Sí, son las bases teóricas o doctrinarias que nos van a servir para la investigación. Correcto. Son conjuntos de ideas y procedimientos. Dígame. Son conjuntos de ideas y procedimientos. Son productos de ideas y procedimientos. Sí, es un Ya. término. Correcto. Podría ser la descripción de contenido. Es la descripción de contenido. ¿Usted tenía un criterio más? Sí, pero como decía, la base de conceptos, definiciones. Exactamente, concepto, definiciones, antecedentes. Que me sirven de base para cuando voy a aplicar también mi. Es correcto. Ajá. ¿Y en qué nos apoyamos? A ver, ¿en qué nos apoyamos para construir el marco teórico? ¿En qué nos apoyamos? En la revisión bibliográfica. Correcto, pero ¿en qué nos apoyamos? ¿En qué aspecto de la investigación nos apoyamos? En el marco teórico. El marco, para conformar el marco teórico. En los objetivos. ¿No ves? En los objetivos. O sea, lo mismo que estamos explicando ahorita, en los objetivos. O sea, a partir de los objetivos que usted plantea, ahí se va a construir su marco teórico. ¿Me entienden? Va a ser, ajá. Y va a estar apoyado por lo que decía usted, va a estar apoyado por una revisión bibliográfica, exhaustiva de la bibliografía en relación al tema que está investigando. ¿De acuerdo? ¿Ves? No, usted lo sepa. Ah, yo lo sé. Ya. ¿Qué es lo que debo conocer sobre el problema? Prácticamente en esa pregunta pudiéramos estuvo respondida a partir de lo que ustedes plantearon. Entonces, el desarrollo del marco teórico, o sea, para hacer un comentario inicial, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. ¿De acuerdo? O sea, puede tener tantas páginas, pero tiene que estar relacionado con todos los aspectos que nosotros hemos incluido en nuestros objetivos y hacemos un análisis, una descripción, conceptos, leyes sobre el fenómeno que estamos estudiando. El marco teórico constituye, uno, lo que ya dijeron ustedes, el fundamento teórico del problema a investigar. A partir del fundamento teórico del problema que estamos investigando, nosotros debemos construir nuestro marco teórico. ¿Qué permite al investigador? ¿Qué le permite al investigador el marco teórico? Puede describir, comprender, explicar e interpretar. ¿Qué cosa? El problema de investigación de un plano teórico. ¿Correcto? El día que ustedes vayan a explicar qué es el marco teórico, es este: describir, comprender, explicar e interpretar el problema de investigación desde un plano teórico. ¿Correcto? Uno, el marco teórico amplía la descripción y análisis del problema, orienta la organización de los datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con la teoría con la teoría ya existente, integra la teoría con la investigación. Dentro del marco teórico siempre debemos buscar, además del tema que estamos desarrollando, buscar varias conexiones
con estudios anteriores relacionados con el tema, ya sea de Bolivia, ya sea de otros países, pero que estén relacionados con el tema. Y es bueno siempre hacer ese análisis, a pesar de que los resultados que obtengan diferentes trabajos sean diferentes o la proyección sea diferente, pero siempre es bueno tener ese acompañamiento. Ahora, método para analizar el marco teórico a partir de un índice general. Una manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar un índice tentativo global, ¿de acuerdo? Delimitar o afinarlo hasta que sea sumamente específico. Colocar la información referencia en el lugar que corresponde dentro del índice o esquema. Esto del índice o esquema es bueno que ustedes se puedan bajar algunos tutoriales en relación a cómo conformar un índice. ¿Ya? Por lo general hay muchas personas, como no manejan mucho la tecnología, lo que hacen es que lo construyen de forma manual. Eso es un error. Hay una forma tan fácil que solamente tiene que actualizar y ella vuelve de nuevo y ¿cómo se llama? Y se organiza, se configura todo lo que ustedes hacen. Entonces sería bueno, es una sugerencia que le doy, cuando vayan a hacer su marco teórico, busquen un tutorial que existe en YouTube y le va a indicar cómo tiene que armar ¿cómo se llama? Conformar un índice tentativo. ¿De acuerdo? Entonces es bueno que ustedes eso lo puedan valorar, lo puedan tener en cuenta para que tengan más facilidad a la hora de hacer cualquier cambio que puedan hacer. Y es muy sencillo la explicación que le van a hacer en cualquiera de los tutoriales, es fácil. Es solamente seguir los pasos. Elementos del marco teórico: conceptos, teoría, antecedentes y datos estadísticos. ¿Correcto? Dentro del marco teórico deben aparecer conceptos, teoría, antecedentes, datos estadísticos y van a confirmar, van a describir los conceptos, las teorías en relación a las variables y también van a comprobar o a definir la hipótesis de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos principales del marco teórico y está relacionado directamente con la variable y la hipótesis que están planteando. Conocimiento sobre el tema. Bueno, constituye a la ubicación del problema en el plano teórico, permite conocer cuál es el estado de la información que se dispone sobre el problema. Esto es un elemento que es importante. Nosotros, cuando vayamos a hacer cualquier investigación, que vayamos a hacer la construcción de nuestro marco teórico, primero debemos buscar, investigar, revisar cuál es el estado de la información que se dispone sobre el problema. Le digo, una de las limitaciones en muchos casos, para desarrollar una investigación está dado fundamentalmente por la escasez de biografía o por la poca actualización de la biografía de un tema X. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que nosotros lo podamos desarrollar. ¿Qué nivel de conocimiento posee la disciplina científica relacionada al área del problema? ¿Qué método y procedimiento se ha utilizado para llegar a ese conocimiento? ¿Hasta dónde se ha llegado las investigaciones realizadas sobre el mismo tema? Esto es importante también, este elemento, hasta dónde han llegado las investigaciones realizadas sobre el mismo tema. Yo he tenido algunos casos de estudiantes que han hecho un trabajo X y cuando se han enfrentado sobre la realidad apenas han encontrado un trabajo relacionado a su estudio. ¿Por qué? Porque no hay publicación. ¿Por qué? Porque no conocemos cuáles son las revistas, las páginas que nos facilitan a nosotros poder encontrar una información
o no tenemos la experiencia de buscar cuál es el método más fácil para atraer una información de cualquier página de internet. Entonces, eso también es clave que nosotros lo podamos valorar. En caso de que no tengamos mucha experiencia en la búsqueda de información sobre un tema o una investigación, deberíamos buscar también asesoría en ese sentido, orientación en ese sentido, porque en ocasiones no encontramos lo que realmente deseamos. Y en la investigación, en el marco teórico, siempre es bueno tener referencia bibliográfica para hacer una comparación con otros estudios en relación al tema que tú estás desarrollando. O sea, no es único nuestro trabajo. Hay otros autores, otros investigadores que han podido desarrollar un trabajo de investigación sobre ese tema. Entonces, es bueno también revisarlo, indagar, porque eso le va a servir también para la discusión del trabajo. O sea, el encontrar esas coincidencias en una investigación realizada tanto acá en Bolivia o autores de otros países, también te van a servir por ejemplo para hacer una comparación de tu investigación con las otras investigaciones que se hayan realizado en otros lugares. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante que también lo podamos analizar. Un tema que es clave en todo este proceso, la revisión de la bibliografía existente es uno de los mecanismos que el investigador debe utilizar para conocer a fondo el tema. ¿De acuerdo? De ahí debemos partir. Sirve de base, como dice acá, sirve de base a una investigación que va a ser iniciada. Implica la recopilación de lo escrito o lo investigado sobre el problema. Implica la selección, la lectura crítica, la elección de la información más relevante. ¿De acuerdo? Mientras nosotros tengamos que hagamos una búsqueda, una revisión mucho más consecuente de la bibliografía, vamos a poder hacer una mejor selección de lo que queremos compartir con otros autores en investigación. ¿De acuerdo? Eso es un tema que es clave. Y también la lectura crítica te ayuda también a tener más conocimiento, a profundizar en los conocimientos que vas a compartir en tu investigación, y siempre que sea relevante, mejor será el resultado de la construcción de tu marco teórico. Es indispensable conocer las fuentes bibliográficas, ¿ya?, del material que se va a revisar y a utilizar. Esta sí fue. Ustedes van a trabajar con las normas APA. ¿Ven? Para el dominio de las normas APA, primero hay que estudiar. Yo les dejé un material, estudien ese material. No sé si le colocaron el material, porque yo le puse ahí, si no se lo puedo pasar, no hay problema. Se lo puedo pasar, pero hay un link, ¿no es? ¿Está? Ya. Ahí en ese link que le he puesto hay una explicación bastante correcta, práctica, sencilla y entendible sobre cómo debemos manejar las normas APA. ¿Ya? ¿Cómo debemos manejar las normas APA? Uno de los grandes problemas que existen con las fuentes bibliográficas es que en muchas ocasiones cometemos el gran error de inventarnos una fuente y colocar o acotarla con lo que nosotros queramos. La información que nosotros saquemos de cualquier fuente bibliográfica debe respetar el derecho de autor. ¿Ya? Nada de lo que estamos sacando nosotros de ninguna literatura o ninguna fuente bibliográfica es de nuestra autoría. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos o extraigamos de ellos no lo podemos modificar.
No, tal como está. No lo podemos modificar. Correcto. Tal vez podemos empezar, hay formas para decir, bueno, no voy a tener en cuenta estas dos palabras, pero a partir de aquí sí las voy a tener en cuenta, pero con puntos suspensivos, por ejemplo, y entre comillas. O sea, hay muchas de formas de plantearlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un elemento que es clave en todo el proceso y en la construcción del marco teórico. La construcción del marco teórico está estrechamente relacionada con la bibliografía que nosotros estamos evaluando para el desarrollo del marco teórico. ¿Alguna pregunta sobre eso? Mi consejo sobre todo es sobre la norma APA, que vayan estudiando, revisando, vean los manuales que existan en YouTube, habría que revisar este que yo les di, está bastante bueno, y lo que les entregué también en el material es un material resumido de cómo debemos trabajar una bibliografía según el tipo de literatura. ¿De acuerdo? Entonces revisen eso, estudien eso para que les pueda surtir al final. Fuentes bibliográficas. Fuentes bibliográficas. Hay muchas fuentes bibliográficas. Hay libros académicos, hay congresos científicos y académicos, publicaciones científicas, revistas científicas y académicas, páginas web institucionales, científicas y académicas, documentos personales. O sea, existen diversos tipos de fuentes bibliográficas. ¿De acuerdo? Todas las pueden utilizar. Se van a encontrar con la limitación en algunos libros, congresos o páginas publicadas, o páginas web, o publicaciones en páginas web o en revistas que van a tener que pagar si quieren la información que está ahí. Hay otras revistas o páginas que son de uso gratis o acceso libre. Entonces, trate de entrar a esa de acceso libre, que le va a ayudar mucho a la hora de ustedes poder sacar información y poder ayudarse a construir todo lo que tiene que ver con el marco teórico. Ojo, como mismo existen muchas, ustedes han visto cómo se maneja el tema de las redes sociales. Hay que tener bastante cuidado. Hay que buscar las páginas que realmente están legalmente constituidas, porque cualquiera te puede bajar un link, ¿no? ¿Cómo es? Un link y decir aquí y te da una explicación o te dice cualquier cosa y entonces lo importante es que nosotros trabajemos con aquellas páginas que realmente están legalmente constituidas. Que pueden ustedes bajar información que sea realmente confiable. Verifiquen siempre la información que están sacando, ¿sí? Hay algunos autores de libros, revistas, páginas que dejan sus contactos para que ustedes puedan escribir en correo o dar una opinión o preguntarle sobre algún tema, y les cuento que algunos sí responden. ¿Ya? Algunos sí responden y también les puede contribuir a ustedes en la búsqueda a decir, bueno, esto es creíble o no es creíble, esto es fiable, la información que estamos desarrollando. Pero siempre las fuentes bibliográficas, todas con cualquier tipo de fuente bibliográfica, la pueden utilizar. El manejo de la fuente bibliográfica a la hora de plasmarla en la lista de las referencias bibliográficas, ¿cómo se llama? De la referencia bibliográfica, ustedes la pueden desarrollar y ordenarla según aparezca en su marco teórico. Eso es importante, ¿de acuerdo?
cualquier referencia siempre tiene que estar plasmada. Si ustedes sacan una información de un lugar, eso se lo sugiero desde ahora. Si ustedes ya están buscando información, busquen esa información y colóquenle por debajo su biografía. ¿Ya? La norma APA también tiene su tutorial para el tema de hacer las acotaciones y también sobre las notas biográficas. Entonces, en ese sentido, también tienen que trabajar sí o sí, las normas APA obliga a eso, a trabajar con esos programas para que usted pueda aprender y colocar las notas biográficas y colocar la bibliografía según corresponda, según lo indique. Todas las fuentes bibliográficas tienen un orden creado por APA, entonces eso también es incumplible. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces cuando redactamos una tesis es que ordenamos la bibliografía, bajamos una bibliografía y en vez de ordenarla según lo que te está diciendo la norma, la ordenamos a nuestra manera. Entonces eso tampoco te ayuda. Lo hacemos a veces de forma manual y eso no te ayuda. ¿Ya? Eso no te ayuda en lo absoluto. Y es bien fácil cuando agarramos un tutorial, aprendemos y lo aplicamos correctamente. De hecho, con un tips se te puede multiplicar la bibliografía, hacerte la lista de bibliografías sin un digo correcto. Igual que el índice. Igual que el índice, es lo mismo que el índice. ¿Me entiendes? Entonces solamente lo que tienen que colocarse ahí, ver esos tutoriales o un tutorial interesante de eso y armar tu marco teórico según lo que establece la norma APA. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de cómo más o menos deben organizarlo. Sobre todo, quiero que tomen el ejemplo para organizar todo lo que tiene que ver con el índice, ¿sí?, de un marco teórico. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en su trabajo práctico. O sea, yo en el trabajo práctico no quiero que ustedes me desarrollen cada uno de estos elementos, ¿sí? Yo en el trabajo práctico quiero que me hagan esta lista, ¿no ves? Esta lista de subtítulos en relación al tema que ustedes, el problema que están investigando, ¿ves? Según los objetivos, ustedes los van a enmarcar y van a decir, bueno, por ejemplo, en este caso, que es el mismo ejemplo que hemos trabajado en estos días sobre la resistencia bacteriana, aquí hemos colocado prescripción y consumo de antibióticos. ¿Ya? ¿Por qué prescripción y consumo de antibióticos? A ver, ¿se acuerdan de ese mismo ejemplo que vimos en la clase hoy día? Porque las variables, la primera variable, una es prescripción y la segunda es consumo. ¿No? ¿Se acuerdan o no? Esas son prescripción de antibióticos y consumo de antibióticos. Si consumía poco, si consumía mucho, poco. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vemos, se ha colocado aquí como el primer objetivo y han extendido algunos subtítulos relacionados con este tema. Y eso lo van a desarrollar, van a hacer búsqueda en internet, revisión de bibliografía para completar o para concretizar la idea del conocimiento que queremos plantear ahí sobre esos aspectos. ¿No ven? Seguimos con la misma secuencia, es un orden, nunca nos podemos perder en ese orden. ¿Ya? Entonces, la idea del trabajo práctico que ya lo estoy dictando, que está en la plataforma, para el perfil, ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Solamente van a plantear esto, no van a desarrollar absolutamente nada. No van a buscar en la bibliografía nada. Ustedes lo que van a hacer es una revisión bibliográfica para definir cuáles son los componentes que vamos a colocar, por ejemplo, en cada uno de los objetivos que nos estamos planteando. ¿Está bien? ¿Entendido eso? ¿Sí? O sea, que solo vamos a desarrollar el índice. No. Solamente lo vamos a colocar en el orden
ustedes van a desarrollar en la tesis es el marco teórico. Y en el marco teórico van a colocar solamente los subtítulos que ustedes posteriormente van a desarrollar. ¿Ya? Que pues es un subtítulo tentativo. ¿De acuerdo? Porque mientras ustedes vayan haciendo revisiones bibliográficas o vayan a revisar algo, ustedes van a ir completando o ir mejorando las condiciones para conformar cada uno de los elementos que estamos desarrollando en el trabajo. Entonces, más o menos, esta es una idea de cómo es que queremos que ustedes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos que están acá. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo bastante común. Es obvio que esto sería divagar en un mar de temas. Siempre se debe recordar que es muy diferente escribir un libro de texto que tratar el fondo del área determinada de los conocimientos, que elabora un marco teórico donde debemos ser selectivos. ¿De acuerdo? Es importante, sobre todo en este tema, lo último que dice acá, la selectividad de los elementos que vamos a tener en cuenta para nosotros desarrollarlo posteriormente. Bueno, aquí le mostramos un ejemplo. Aquí le mostramos un ejemplo. Le mostramos un ejemplo de referencia bibliográfica. ¿Ya? Es una referencia bibliográfica que vamos a compartir en el trabajo de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, este por ejemplo es un estudio, ¿ya?, relacionado al tema anterior que tiene que ver con los antibióticos, pero este trabajo fue realizado en Colombia y entonces hemos colocado lo que dice ese trabajo y le vamos a hacer la acotación de la bibliografía que nos responde. ¿De acuerdo? Siempre todo cuadro o toda representación teórica que nosotros hagamos debe estar acompañado por su bibliografía del autor que lo hizo. Le voy a decir algo, porque eso es muy importante. A veces nosotros en el copie y pega arrastramos algunos elementos de otras normas y no somos capaces de eliminarlo y lo dejamos tal como está, o repetimos lo mismo en una nota que nosotros saquemos de cualquier tipo de bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que ser muy claro. O sea, si tú traes esos elementos, tú no puedes extraerlo con todos los elementos que están ahí. Por ejemplo, supongamos que esto sea un párrafo que hemos desarrollado, ¿ves? Y vamos a encontrar numeritos por encima, por ejemplo, por acá un numerito, por acá otro numerito y por acá otro numerito. Lo copiamos y lo pegamos tal como está. Pero estos numeritos tienen que eliminarlo, porque eso no te sirve. O sea, lo que te va a servir es de dónde tú sacaste esta bibliografía, le vas a colocar la bibliografía real. ¿Me entiendes? Un número que sí o sí es del autor. Claro, lo que pasa es que es otra norma. Es otra norma. Entonces, al ser otra norma, tú tienes que ubicarte en la norma que estás planteando, que es la norma A. Solo al autor le sirve por lo Claro. Además, ahora he encontrado, sino que he visto que también hay comentarios personales de alguna revista o nos lanza algún foro cuando nosotros le agregamos esos números. Correcto. Y hay que estar pila con eso. Hay que estar pila con eso porque si no, ahí en esos casos lo que estamos es cometiendo uno de los grandes errores, que es hacer duplicidad y es práctico directamente. ¿Me entiendes? Porque no sabemos respetar el autor real de esto que está acá, de esta investigación que está acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es un elemento que debemos valorarlo. Debemos valorarlo siempre. Y en un ejemplo de este tipo tiene que aparecer el lugar, el objetivo, el resumen, conclusiones y referencia bibliográfica. A veces nosotros agarramos de un trabajo de ese tipo cualquier cantidad de cosas. Nos encontramos una investigación
y le colocamos el chorro de cosas. Siempre tenemos que ser bien precisos, concisos a la hora de nosotros enmarcar un trabajo de referencia o un trabajo que posteriormente lo podemos comparar. Entonces son estos los elementos que tenemos que tener bien claros a la hora de enmarcar una nota bibliográfica sobre todas las cosas o una cita bibliográfica. Otro elemento que es importante en relación a la referencia, dice cuántas referencias debe usarse para el marco teórico. ¿Sí? Algunos autores manejan para la licenciatura entre 15 y 20 palabras. Eso va a ser una sugerencia también. Por ejemplo, yo tengo aquí el reglamento de la universidad. Es bueno que lo puedan leer, lo puedan revisar. ¿Ya? Es bueno. Quería pedir que nos faciliten eso. Sí, porque este reglamento sobre todo es para obtener el título de academia de máster. Y hay algunos elementos que ahorita le voy a explicar. No, lo que sea en zona. No te lo voy a entregar. Entonces, vean, para una licenciatura, una tesis de maestría, entre 30 y 40 referencias bibliográficas. ¿Ya? Si la universidad no le enmarca en una cantidad de bibliografía, le sugiero que sea entre 30 y 40. ¿Correcto? ¿Sí? Lo digo porque eso no se encuentra escrito acá. Pero entre 30 y 40 es lo más central para una tesis de maestría. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo puedan chequear y lo puedan valorar. Para una revista científica. Sí, mucho más. Entonces, le piden algo. Wow, le rechazan una revista científica, si no le colocan. Todas las revistas científicas tienen su reglamento. Y esa revista científica te va a decir cuántas páginas necesitas, cuánta bibliografía necesitas. ¿Entiendes? Puede ser que una te diga entre 50 y 70, otra te puede decir no, es un 40 o menos de 40. Puede He ir. visto los requisitos de algunas revistas científicas, pero no había leído con respecto a. Claro, tiene su reglamento. O igual, cuando tú le mandes el trabajo con su bibliografía, ellos te la van a rebotar diciéndote, oye, aquí falta bibliografía. ¿Sí? Entonces, Hernández Sampier, en el 2008, analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en Estados Unidos, México, y consultaron a varios profesionales iberoamericanos. Encontraron parámetros con lo siguiente. Entonces, de aquí es que se ha marcado esto. O sea, no es un invento sino que ya ellos, a través de ese estudio que se hizo, llegaron a la conclusión que debe ser eso. Ahora, hay que respetar lo que diga el reglamento. ¿De acuerdo? Si el reglamento no dice nada, nos basamos en lo que investigó Hernández. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo puedan analizar. Ya estamos casi en la parte final. Ahora, yo he colocado hasta ahí alguna pregunta, sugerencia. Este material está en la plataforma, ¿no? Para El que está disponible ahora. ese lo voy a subir también, ¿ya? Lo voy a subir. Así que, como dice Marco, es decir, yo he subido hasta. O sea, yo voy subiendo según termino, ¿ya? Entonces, esto también lo voy a pedir que lo suban a la plataforma para que ustedes lo tengan, porque son cosas que están más resumidas y les pueden también ayudar en su trabajo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? No. Perdón, pero estas referencias Sí. pueden ser mínimas lo que es mínimas, ¿no? Sí. Referencias. O sea, como referencia, primero tiene que cumplir lo que dice. No, como referencia. No. Tiene que cumplir lo que dice las normas APA. ¿Ya? Las normas APA va a decir, tiene que colocarme todos los autores, ¿no ven?
y tiene que colocar todo el autor. No importa si son 2 líneas, 3 líneas o 4 líneas, hasta donde llegue. Porque nosotros tampoco sabemos de qué tamaño es el título del editorial o de la publicación, o sea, tiene que cumplir con eso. Las páginas, si es una página de internet, tiene que estar su página web. O sea, todos esos elementos, por eso le dije que estudien lo que aparece en el libro, en un documento que le mandé, que está en la plataforma, que ahí pueden revisar ejemplos de cómo se debe construir o de cómo se debe conformar cada una de las biografías según una fuente biográfica, ya sea un libro, una revista, lo que sea. ¿De acuerdo? Se pueden guiar por ahí. Ahora, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, hasta aquí es la presentación que le hemos presentado, que hemos desarrollado para compartirla con ustedes. Espero que bueno, le haya gustado, que le pueda contribuir en su futuro trabajo los elementos que lo hemos planteado. Tienen ustedes la posibilidad, nunca se cree con el mero hecho de escuchar lo que pidió el profesor, sino de indagar, buscar, investigar, para que tengan mucho más conocimiento y habilidad a la hora de conformar o de desarrollar cualquiera de los elementos importantes del diseño metodológico o del proyecto que ustedes vayan a plantear. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante que lo puedan analizar, lo puedan ver de esa manera. No se queden solamente con esto y tampoco lo dejen para el final. Les sugiero que no lo dejen para el final. Que lo vayan haciendo de a poco. Vayan haciendo desde ahora, porque cuando llegue el final le van a decir que en 2 meses tienen que defender, tienen que hacer. ¿Cómo van a hacer en 2 meses? O sea, van a estar otro año más buscando información, recuperando, no sé qué. Entonces, como ustedes están dando temas, materias, que están muy relacionados con el tema que están relacionados con el plan de estudio de la maestría en educación superior, desde ahí ya pueden ir buscando cosas, buscando ideas y profundizando sobre todo en la idea, disculpen la redundancia, que tienen ustedes para plasmarlo en su trabajo de investigación. O sea, ya de una vez inicien con ese proceso. ¿De acuerdo? No se queden en eso. Es una orientación básica para después. Yo se lo digo porque esto es bien complejo. ¿Ya? La conformación pareciera, pero necesita uno tiempo, dedicación, y ustedes tienen familia, trabajan muchísimo, y bueno, todas esas cosas se le van a acumular después y no van a poder cumplir con la parte final del proyecto. ¿Entienden? Que la parte final del proyecto es la defensa de la tesis. ¿De acuerdo? Entonces, este elemento, esto que hemos dado ahora, los otros elementos que le están dando seguramente van a dar el tema de didáctica, le va a servir muchísimo. Si van a dar estadística también hay estadística, ¿no? No sé. Ya, puede ser. O van a tener seguramente una segunda fase de un taller, también que va a contribuir. Pero cuando usted llegue a la segunda fase de ese taller de tesis 2, ahí seguramente ya usted tiene que tener adelantado algo para cuando llegue el profesor, diga profesor, aquí está. Y puede el profesor revisar, corregirle, mejoren esto. No es lo mismo que cuando lleguen al taller de tesis 2, que cuando lleguen al taller de tesis 2, busquen guía. Y ahora, a empezar. Por lo menos usted va a ser el problema, ¿no es? Lo que hemos hecho es saber el problema que nos buscamos nosotros cuando dejamos una tarea de salir. Y el primer problema es que nos abandonamos, ¿no ves? Nos vamos y después al año o 2 años, oye, por favor, no sé qué, y va a venir la universidad y va a decir, sí, pero ahora pasaron el plazo y les voy a cobrar un poquito más. ¿No ves? Pero no es así, es donde quieres así. Es donde quieres así. Entonces, lo más importante es que, bueno, empecemos, desarrollemos todo el proyecto desde ahora. ¿De acuerdo? Entonces, la última parte que le quiero presentar son algunos elementos que tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Desde ya para el trabajo práctico, que ya les dije, uno, ya le digo lo del marco teórico,
tienen que desarrollar ese marco teórico. ¿Sí? Tienen que desarrollarlo de la forma de un esqueleto del marco teórico, solamente sutil. Pero esta es la carátula de la universidad, respeten eso, porque eso está dentro del reglamento de la universidad. ¿Sí? Tal así, seguramente por ahí debe haber algún ejemplo. ¿No tienen aquí tesis ya elaboradas o todavía no tienen? ¿O se la llevan allá? ¿Se la llevan allá? Pues la podría hacer. Entonces tienen que cumplir con la carátula que le ha presentado la universidad. Si la universidad no se la cambia, se mantiene eso, pero está aquí dentro de su reglamento. ¿De acuerdo? Los apartados a tener en cuenta de una tesis: la carátula, el agradecimiento, dedicatoria, resumen, índice. Eso tienen que tener en cuenta. Y ya hemos definido algo a partir de la consulta que hicimos. Se recuerdan que habíamos tenido algunas contradicciones con el tema de los capítulos, ¿no ven? Entonces los capítulos van a quedar de esta manera: introducción, el capítulo 1 que va a ser el marco teórico, ya no va a ser el marco. El capítulo 2, diseño metodológico, capítulo 3, la propuesta. ¿De acuerdo? O sea, esa va a ser la estructura de la tesis que usted va a desarrollar, de la tesis. Así va a quedar. Así va a quedar. Si no cambia después, esa es la estructura. Esos son los elementos que tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? 1. Marco teórico, diseño metodológico y el capítulo 3, la propuesta. Son los capítulos, los 3 capítulos. ¿De acuerdo? Las conclusiones, las recomendaciones. ¿Sí? Seguramente en el próximo taller se van a desarrollar estos elementos que están acá. Por supuesto van a tocar elementos también del diseño. Del diseño hay que volverlo a repasar, sobre todo el tema de la propuesta y los resultados de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos que van a tener en cuenta como apartado de la tesis. También están las referencias y las biografías. Referencias bibliográficas y anexos. Algo que no les dije, disculpen que vaya atrás un momentito, de las referencias bibliográficas. O sea, en la referencia bibliográfica, por supuesto, se van a desplegar todas las bibliografías que ustedes han consultado. Han consultado y han tenido en cuenta en la tesis. ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes han tenido en cuenta en la tesis, que lo revisaron, que tiene que ser entre 3 y 40, que ustedes han revisado y lo han incorporado dentro de su marco teórico, dentro del desarrollo de la investigación, aparece en esa referencia bibliográfica. Hay otras bibliografías que acá, en este caso, aunque no aparece, la pueden desplegar debajo de esa, que se llaman bibliografías solamente. Entonces, esas bibliografías son aquellas que ustedes han revisado, han leído, ¿no es? Para prepararse, para tener más información, pero que no la utilizaron dentro del desarrollo del trabajo, solamente para su conocimiento, para su consulta de ustedes, pero no la incluyeron. Entonces pueden desplegar otras bibliografías que ustedes han leído, o páginas de internet, esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Y esa cuenta no? Esa no. Solamente la referencia. Cuentan esta. ¿De acuerdo? La carátula, bueno, va a contener los elementos que están en la carátula. ¿Sí? Eso ya no lo vemos más y hasta ahí llegamos. Sí, gracias, totalmente. Es bueno que tengan en cuenta esos elementos. El trabajo práctico está desplegado en la plataforma, acá como aparece. Vuelvo y les repito y les explico. El trabajo práctico, el último trabajo que vamos a desarrollar, que es el que vale 40 puntos, ¿no? ¿Qué más vale? 30, 40. Entonces, ese que vamos a desarrollar, yo le sugerí el primer día. Hay una tarea que anda correteando por ahí dando vueltas, que fue el primer trabajo práctico que anda dando vueltas por ahí todavía, no lo van casi nadie. Yo le estaba sugiriendo que vayan pensando, ¿ya? Que vayan pensando en la idea de la investigación, o sea, en la idea de la investigación que ustedes posiblemente puedan darle continuidad. Ya he hablado con algunos compañeros
compañeros y compañeras que me han dicho que ya tienen identificado su problema. ¿Ya? Si ustedes consideran, según lo que hemos visto, que el problema es viable, es factible, desarrollen, hagan el primer ejercicio con eso, para que no hagan doble actividad. ¿Entienden? Para que no hagan doble actividad. Es solamente es una propuesta que están haciendo ustedes inicial de un tema. Eso es lo que pedía el primer práctico, era un tema y desplegar hasta la formulación del problema, que no era más de 2 páginas lo que le estaban pidiendo. ¿Ya? Eso también suma puntos, ¿de acuerdo? Como suma puntos la asistencia, como suma puntos prácticos, como suma puntos también la participación. Acá en Laura me parece que fue muy buena la participación, todos aportaron bastante, pero esos ejercicios que están ahí, ¿cómo se llaman? Son importantes que ustedes lo vean. ¿Ya? Al final nos hemos quedado con 2 trabajos prácticos, y un tercer trabajo práctico va a ser este que está acá, ¿ya? Que me van a dejar la subida. Entonces, lo importante del trabajo que ustedes van a desarrollar es eso, que ustedes, el perfil que van a presentar, creo que tiene fecha, si no, creo que 25, es 23. Tienen fecha del 23 y el 25 son para los que no vinieron. ¿Ya? El 23 se debe entregar ese perfil. ¿Ya? El perfil no es algo que es complicado, ¿ya? Ni algo que es muy complicado. Por supuesto, tiene que desarrollar una breve introducción, ¿sí? Hasta los elementos que tienen. O sea, hay elementos de introducción que no vamos a poder desarrollar. Van a tener que plantear la pregunta de investigación, ¿está bien? La pregunta de investigación, los objetivos, la justificación, ¿de acuerdo? El diseño metodológico que proponen ustedes a partir de los objetivos que se plantean y el esqueleto del marco teórico. ¿Ya? No vengan ahora a desarrollar el marco teórico porque no es válido, no es lógico. Solamente el esqueleto, los subtítulos principales. Y los subtítulos principales, como repito, son a partir de qué? De los objetivos que ustedes han planteado. ¿De acuerdo? ¿Le queda claro eso? ¿Alguna duda sobre ese tema? ¿Alguna duda sobre ese tema? Es bueno que se lean esto porque hay algunos elementos que aparecen que no deben pasar. Que lo pueden ustedes a la plataforma de trabajo. por ejemplo, cómo tienen que armar las tesis, los márgenes, Eso es el tamaño, importante. el margen, el tamaño de hoja, Hay que ir adaptándose al modelo. Dice, le voy a leer aquí un momento, dice, la tesis debe ser escrita en idioma español con un lenguaje claro, completo y directo, sin cachaduras, sin errores ortográficos, ni de redacción, a espacio y medio, en un papel blanco tamaño carta, con un margen izquierdo de 3 centímetros, el margen derecho de 2.5 y un margen superior y inferior de 2.5. La tesis como tal dice que debe tener alrededor de 80 páginas, pero no me dice aquí el tamaño de la tesis. Siempre es 12, siempre es 12 variable, pero a veces, ¿cómo se llama? En el caso de la norma APA, te dice que es la otra tipo de letra, ¿cómo se llama? Reducción, ¿no? Sí, ¿no? Algo así. Tiene que ser de reducción. Pero bueno, puede ser Arial 12 por ahora, hasta que definamos eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosita?